En 1830, a pocas millas de lo que hoy es la gran ciudad de Cincinnati, había un gran bosque, casi virgen. La región entera estaba poco poblada y quienes allí vivían eran gentes de la frontera. Espíritus pioneros que después de alzar cabañas bastante confortables en la tierra conquistada al bosque y después de alcanzar una prosperidad que hoy no nos parecería tal, sino pura indigencia, abandonaban todo, empujados por una cierta inquietud, por algo misterioso, aunque probablemente debido a su afán de aventura, para dirigirse al oeste y hacer frente a nuevos peligros y a mayores privaciones, hasta conquistar esas escasas comodidades que habían abandonado. Muchas de aquellas gentes ya se habían marchado hacia tierras remotas, pero permanecía en la región uno de los primeros hombres en llegar. Vivía solo en una cabaña hecha de troncos y rodeada no ya de bosque, sino de selva. Podría decirse, la cabaña de aquel hombre parecía formar parte del bosque, de tan silenciosa y oscura, y de él mismo. Nadie le había visto jamás esbozar una sonrisa, y nadie le había oído decir nunca una palabra de más, ni mucho menos una lisonja. Satisfacía sus pocas necesidades mediante el trueque o la venta de pieles de los animales que cazaba, una actividad a la que se dedicaba, pues nada cultivaba en aquella tierra, que por derecho podría haber llamado suya sin que ninguna autoridad pudiera reclamársela. El hombre, en cualquier caso, no era un tipo de esos que se abandonan. Había hecho mejoras tales alrededor de su casa como despejar un espacio de bosque mediante la sencilla, aunque dura tarea, de tirar con su hacha algunos árboles, de manera que los troncos y las raíces ya podridas de aquellos se vieron cubiertas de maleza con el paso de los meses. Era conocido que aquel hombre no es que no se preocupara de la agricultura, sino que mostraba cierto desdén hacia los agricultores. Su cabaña, en la que tenía una buena estufa de leña para calentarse en invierno, una cabaña de techo de tablones sostenido por vigas transversales y con los troncos de las paredes recubiertos de barro agrietado con el paso del tiempo, tenía solo una puerta y una ventana. La ventana, sin embargo, quedó tapiada muy pronto, por decisión del huraño habitante de la cabaña, a tal punto que nadie recordaba haberla visto abierta alguna vez. En realidad, casi nadie recordaba haber visto allí una ventana. Y no es que a aquel hombre le disgustase la luz diurna o el aire puro y vivificante. En las pocas ocasiones en que cualquier otro cazador de la región se adentraba por aquel lugar en lo más profundo del bosque, había visto al huraño tomando el sol a la puerta de su casa, con el rifle descansando sobre sus piernas. Supongo que son pocos los que conocen el secreto de aquella ventana. Yo sí, y hablaré de ello. Decían que se llamaba Murlock. Aparentaba unos 60 años, aunque solo tenía 50. Algo que no era precisamente los años había contribuido a hacer que el tiempo se le echara encima, envejeciéndolo. Tenía largo el cabello y la barba, muy grises. Sus ojos, de un azul grisáceo y muy apagados, parecían hundidos en sus cuencas. Su rostro, completamente surcado por arrugas muy profundas, que parecían pertenecer a sendos sistemas convergentes, en cualquier caso, era el que mejor se hubiera podido imaginar para su delgadez y su gran estatura. Tenía los hombros caídos, como los hombres que se han desempeñado mucho tiempo cargando y descargando en los muelles. Yo nunca lo vi. Debo decírselo antes que nada. Todo lo que sé de él me lo contó mi abuelo, gracias al cual también supe su historia. Mi abuelo incluso lo tuvo por vecino un tiempo, antes de que el huraño decidiera levantar su cabaña en lo más apartado del bosque. Un día encontraron a Murlock muerto en su cabaña. No era un tiempo en el que abundaran los periódicos, ni mucho menos los forenses, por lo que supongo que todo el mundo pensó que había muerto por causas naturales. De no ser así, me lo habrían dicho, y supongo que aún lo recordaría. Tengo buena memoria. Solo sé que gracias a lo que probablemente era simple sentido común, su cuerpo recibió sepultura cerca de la cabaña que había habitado, donde él, a su vez, había enterrado tiempo atrás a la que fuera su esposa, tanto tiempo atrás que apenas le recordaba ya nadie cuando murió Murlock. Con su muerte, pues, se cierra el capítulo final de su historia.
Aunque años después, acompañado por un alma igualmente audaz, entré en el bosque y me aproximé lo suficiente a la cabaña abandonada y casi a punto de irse al suelo para tirar una piedra y alejarme a toda prisa, como hacen los niños bien informados acerca de la existencia de fantasmas en las casas abandonadas. Hablemos, sin embargo, de algo más importante, de aquel capítulo referido a Murloc que me contó mi abuelo. Cuando el hombre levantó la choza y empezó a emplearse con el hacha enérgicamente para hacer un claro, cosa a la que se dedicaba cuando dejaba descansar el rifle que le daba de comer, era joven, fuerte, incluso albergaba ciertas esperanzas, como cualquier aventurero en tierras extrañas e inhóspitas. En la región del este de la que provenía se había casado, como era costumbre en aquel tiempo, con una joven digna, desde luego, de la mayor de sus devociones. Aquella mujer compartía con él peligros y privaciones, siempre con el mejor espíritu y el corazón alegre, henchido también de esperanzas. No sabemos cuál fue su nombre. La tradición, por lo demás, guarda silencio a propósito de sus encantos físicos, por lo que cada cual es libre de creer o no que los tenía. Pero no permita Dios que yo comparte esas dudas. De su alegría, probable consecuencia de su belleza, hay testimonios suficientes, por lo que sabemos de la vida de Murloc una vez quedó viudo. Solo el magnetismo de un recuerdo imborrable pudo haber encadenado su espíritu, siempre aventurero, a aquel lugar, una vez que ella se hubo ido. Un día, Murloc regresó de cazar en un alejado rincón del bosque y encontró a su mujer postrada, con fiebre y delirando. No había ningún médico a varias millas a la redonda, ningún vecino. Ella tampoco estaba en condiciones de ser cargada para ir en busca de ayuda, así que él se puso a la tarea de asistirla para que se mejorara, pero al final del tercer día, la mujer cayó inconsciente y murió sin haber recuperado, aparentemente, ningún destello de razón. De lo que sabemos sobre una naturaleza como la suya, podríamos aventurarnos a bosquejar algunos de los detalles de ese perfil general trazado por mi abuelo. Cuando se convenció de que estaba muerta, Murloc tuvo el suficiente sentido común como para recordar que a los muertos había que prepararlos para su entierro. Con el propósito de llevar a cabo este sagrado deber, anduvo a ciegas, hizo algunas cosas de manera equivocada, y otras que había realizado correctamente las repetía una y otra vez. Sus frecuentes tropiezos para realizar cualquier acto simple y ordinario lo dejaban estupefacto, como el asombro de un borracho que se maravilla ante la suspensión de las leyes naturales. Lo sorprendió también que no lloraba. Estaba sorprendido y un poco avergonzado. Sin duda, resultaba desalmado no llorar por los muertos. «Mañana», dijo en voz alta, «tengo que hacer un cajón y cavar la tumba, y entonces la extrañaré, cuando ya no vuelva a verla. Pero ahora está muerta, por supuesto, pero todo está bien, tiene que estar bien, de alguna forma. Las cosas no pueden ser tan malas como parecen». Permaneció inclinado sobre el cuerpo, bajo la luz mortecina, arreglándole el pelo y dándole los últimos toques al sencillo vestido, haciendo todo de manera mecánica, sin ninguna emoción. Y sin embargo, bajo su conciencia, corría la convicción oculta de que todo estaba bien, que él la tendría a ella de nuevo como antes y que todo quedaría explicado. No había tenido ninguna experiencia con el dolor. Su habilidad no había sido incrementada por el uso. Su corazón no podía contenerlo en su totalidad. Su imaginación tampoco alcanzaba a concebirlo correctamente. No sabía aún que hubiera sido golpeado tan fuerte. Ese conocimiento le llegaría más tarde y no lo abandonaría. El dolor es un artista de poderes tan variados como los instrumentos con lo que interpreta sus endechas para los muertos, evocando de algunos las notas más agudas y estridentes, y de otros acordes bajos y graves que vibran recurrentes como el lento redoble de un tambor distante. A unas almas las sobrecoge, a otras las deja estupefactas. A algunas les llega como el golpe de una flecha, incitando todas las sensibilidades hacia una vida más intensa. A otras les llega con el impacto de una cachiporra, que paraliza al dar el golpe. Podemos suponer que esta fue la manera como impactó a Murloc, pues, y aquí pisamos terreno más seguro que aquel de la conjetura, no bien había terminado con su piadosa tarea, dejándose caer en la silla al lado de la mesa donde descansaba el cuerpo,
y descubriendo la blancura del perfil bajo la tiniebla cada vez más profunda, cruzó los brazos en el borde de la mesa y hundió ahí la cabeza, aún sin lágrimas, y con una indescriptible fatiga. En ese momento entró a través de la ventana abierta un prolongado lamento, como el llanto de un niño perdido en lo más profundo del oscuro bosque, pero el hombre no se movió. De nuevo, y esta vez más cerca que antes, se escuchó ese gemido sobrenatural, por encima de su desfallecimiento. Tal vez era una bestia salvaje, tal vez era un sueño, pero Murlock se había quedado dormido. Algunas horas más tarde, como después se hizo evidente, el infiel vigilante se despertó y, levantando la cabeza de los brazos cruzados, escuchó con atención, sin saber por qué, ahí, bajo la oscuridad total, al lado de la muerta, mientras recordaba todo sin estremecerse. Forzó los ojos para poder ver algo que no supo qué era. Tenía todos los sentidos alerta y el aliento contenido. La sangre detenía su marcha, como si quisiera contribuir al silencio. ¿Quién? ¿Qué? Lo había despertado y ¿dónde estaba? De repente, la mesa se sacudió bajo sus brazos y en ese mismo instante escuchó, o imaginó escuchar, un paso débil. Después otro, como los ruidos de unos pies descalzos sobre el piso. Estaba aterrorizado, más allá de la facultad de gritar o moverse. Forzosamente, tuvo que esperar y esperar, ahí en la oscuridad, durante lo que parecieron siglos de un pavor que quizás nadie haya conocido o haya podido vivir para contarlo. En vano, trató de pronunciar el nombre de la mujer muerta, de estirar los brazos por encima de la mesa para confirmar si aún seguía ahí. No tenía fuerza en la garganta. Sus brazos y manos eran de plomo. Entonces sucedió algo aún más terrible. Alguna clase de cuerpo pesado se abalanzó contra la mesa, con tanto ímpetu que le empujó contra su pecho, tan bruscamente que por poco lo tumba. Y al mismo tiempo escuchó y sintió la caída de algo contra el piso con un estrépito tan violento que toda la casa se sacudió. Siguió una especie de refriega y una confusión de sonidos imposibles de describir. Murlock se había puesto de pie. Por excesivo el miedo, había perdido el control sobre sus facultades. Lanzó los brazos por encima de la mesa. No había nada ahí. Hay un punto en el que el terror puede transformarse en locura, y la locura incita a la acción. Sin otro móvil que el inexplicable impulso enloquecido, Murlock saltó hasta la pared, agarró un poco a tientas el fusil cargado y lo disparó sin apuntar. Por el destello que alumbró el cuarto con una vívida luz, vio una enorme pantera que arrastraba a la mujer muerta hacia la ventana, los dientes apretados sobre la garganta. Enseguida sobrevino una oscuridad aún más intensa que antes y el silencio. Cuando recuperó la conciencia, el sol estaba alto y desde el bosque llegaba el canto de los pájaros. El cuerpo estaba tendido al lado de la ventana, donde la bestia lo había abandonado cuando escapó asustada por el resplandor y el estallido del rifle. Tenía la ropa revuelta, el largo pelo en desorden, los miembros dispuestos de cualquier forma. A un lado de la garganta, terriblemente lacerada, se había formado un charco de sangre aún no del todo coagulada. Las manos estaban apretadas con fuerza. Entre sus dientes había un trozo de la oreja del animal.